Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, ese. Integrales. Vean, vamos a hacer esta lectura. Dice, para calcular un área nosotros aproximamos una región mediante rectángulos y dejamos que el número de ellos aumente, crezca o sea mayor. El área precisa es el límite de la suma de las áreas de estos rectángulos. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Estoy aproximando el área bajo la curva. ¿Quién es la curva aquí? La curva es lo que está en rojo, es esa línea en rojo. Esa curva, que viene siendo la gráfica de una función, pareciera que aquí es una cuadrática, pareciera, ¿sí? Es una curva, la gráfica de una función. Si hablamos de una función lineal, pues no va a ser curva, pero generalmente ustedes recuerdan que la palabra curva se utiliza para referirnos a la gráfica de una función, aun cuando pues, pueda ser una función lineal, ¿no? Bien. Ahora, esta área, si se fijan, es la que está en azul. Pero esta área que está en azul, ¿qué es? Pues es el área bajo la curva, o que está limitada por la curva, por un eje horizontal, que vamos a ver que en términos generales es el eje X, y, ¿qué cosa? Valores verticales. ¿Sí están de acuerdo, no? O sea, voy de aquí a acá, nada más. Está limitada. Esto es importante. Para que yo pueda calcular un área, tiene que estar limitada. ¿Por qué? Porque de otro modo, pues es un área que no puedo determinar. ¿Sí o no? Tiene que haber límites, fronteras, que delimiten dicha área. Bien. Ahora, vamos a ver qué onda con esto. El problema del área. ¿Qué es el problema del área? A ver, cuando ustedes vieron cálculo diferencial, vieron que había dos problemas fundamentales. ¿Cuáles eran esos problemas? Que servían para interpretar la derivada. ¿Cuáles eran? Rápido. ¿Elimina la función? No. ¿Alguien más? El problema de la tangente y el problema de la velocidad. Básicamente son las interpretaciones de la derivada. ¿Qué es la derivada? Bueno, en términos generales, de un punto de vista cualitativo, la derivada es una tasa de cambio, ¿sí? Pero una tasa de cambio que hay que tomar en cuenta bien en cuanto a su significado. ¿Por qué? Porque yo sé que la derivada la puedo expresar así mediante la notación de Leibniz o Leibniz, ¿sí? Pero hay otra notación, está la notación de Lagrange, que es la de las primas. Puede ser f' o puede ser y', como gustes, ¿sí o no? Hay otras notaciones. Una notación muy usada es esta, que es la de Newton, ¿sí? Que obviamente no la usaron ustedes en cálculo diferencial. Esta se utiliza mucho en teoría de control, en sistemas dinámicos. ¿Por qué? Porque Newton lo vio, sobre todo cuando estudió sistemas dinámicos, que son sistemas que dependen del tiempo. Entonces ahí la variable independiente es el tiempo, pero la dependiente, pues por ejemplo, es x, que puede ser distancia, generalmente, ¿sí? Bien, esta se estudia mucho en sistemas dinámicos o teoría de control o sistemas lineales, también se le llama así. Y también creo que se suele utilizar mucho en ecuaciones diferenciales, porque a fin de cuentas son los que se utilizan para modelar sistemas dinámicos. Pero la que es genial es la de Leibniz. ¿Por qué? Porque nos dice lo que es la derivada. A esta sí le entiendes. Es más, cualquier persona que no sepa matemáticas o tiene un poquito de nociones de ella, con esta fórmula puede entender de lo que estamos hablando. No así con esta, ni con aquella. ¿Sí? ¿Por qué?
porque esta se parece mucho a esta que se me hace más familiar. ¿Sí? Ahora, aquí tengo dy dx, aquí tengo delta y, delta x. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre delta x y dx? ¿Qué diferencia hay entre delta y y dy? ¿Son lo mismo? ¿Son lo mismo? Desde un punto de vista general, bueno, no son lo mismo obviamente, pero sí tienen cosas en común. Por ejemplo, lo que tienen en común es que ambas son cantidades que representan cambios. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que delta x es ¿quién? Un valor final de x menos un valor inicial de x, ¿no? Es un incremento. Un incremento que puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Porque generalmente cuando yo hablo de incrementos pienso que es aumento, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Y cuando disminuye, pues le llamo decremento. Pero la pregunta es, ¿se puede utilizar la palabra incremento de forma indistinta? Y la respuesta es sí, porque yo puedo decir que es un incremento positivo, que es cuando propiamente se incrementa, y puedo hablar de un incremento negativo, que es cuando decrementa, ¿no? Creo que eso queda claro, ¿sí o no? ¿Sí? Pues sí puedo hablar de forma indistinta, de una o de otra forma, ¿sí? Y esta, pues, la vieron en la prepa, incluso hasta en la secundaria, no sé, yo me acuerdo que la vi en la secundaria también, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, es un incremento, un cambio, bien, ¿y qué es de x? Bueno, pues dx se llama diferencial de x, ¿y qué hace que dx sea diferente a delta x? ¿O en qué son iguales? Son iguales en que también es un cambio. Dx también es un cambio. Pero la diferencia es que esto es un cambio muy, 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 muy pequeño. Casi nada. Casi nada. De hecho, yo podría utilizar la misma formulita, pero esto es casi cero. Casi cero. Mientras que esto no. Es decir, esto es un cambio muy, 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 muy pequeño, pero esto es un cambio grande o un cambio pequeño. ¿Sí se ve la diferencia? ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, el dx, el delta x, cuando se lo vieron en cálculo diferencial, porque este es un cambio que se hace sobre todo por cuestión didáctica, para evitar confusiones, es que el delta x en los libros de cálculo diferencial le llaman h. ¿Por qué le llaman h? ¿Por qué no delta x? Se supone que es delta x, sí es delta x, pero ¿por qué utilizan h? Ah, muy sencillo. Si tú te acuerdas, la derivada, cuando lo vieron en cálculo diferencial, para calcularla utilizaron la regla de los 4 pasos. ¿Sí o no? ¿No oigo? ¿Cuál es el paso número 1? El f de x más h. Paso número 2. F de x más h menos f de x. Paso número 3. F de x más h menos f de x entre h. ¿Sí o no? Paso número 4. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no lo vieron? ¿Sí lo vio? ¿Segura? ¿Usted? ¿Por qué no? No, es que eso sí, es fundamental. No, bueno, como de otra forma, creo, pero... ¿Sí? Allá. ¿Quiénes sí vieron los 4 pasos? Levanten la mano. Los demás no vieron los 4 pasos. A ver, levanten la mano quienes no lo vieron. A mí solo me dieron el último y me dijeron esta es la fórmula, pero... ¿No?
Sí. Es que miren, solamente así podemos entender lo que es la derivada. A ver, aquí está lo que viene siendo la derivada. ¿Qué es el paso número 1? Ya dijimos que h viene siendo delta x. ¿Sí o no? Esto es lo mismo que esto. De hecho, los libros de la prepa lo manejan como delta x. Pero ¿por qué ahora lo cambiamos por h? Muy sencillo, porque sustituyes la variable en la función y cuando empiezas a hacer operaciones te quedan chorizos como x por delta x. ¿Sí? Aquí no hay bronca, pero tú sabes que esto lo puedes poner así, delta x por x, ¿sí o no? Pero si lo pones así, corres el riesgo de que, ¿qué? De que lo pongas como delta x cuadrado y no es lo mismo, ¿sí o no? Es muy diferente x a delta x. Este es el valor de x, esto es lo que cambió x. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí algún despistado diría, ah, pues es delta x cuadrada? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que estás cometiendo un error. Entonces, para evitar esas confusiones, los libros, en vez de ponerle delta x, le ponen h. Pero significa lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el paso número 1? A ver, primero hay que entender, ¿qué diablos es delta x? Dijimos. ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué es? A ver, ¿cómo? Es un cambio en x. Un cambio en x. X cambia. X cambia. Sí, a ver. Tengo una función. Una variable que depende de otra. ¿Quién es la variable independiente? Independiente. ¿Quién es la variable independiente? ¿Dónde? No, bueno, sí depende de cómo lo tomes, pero desde un punto de vista ya tradicional, establecido, estándar, ¿quién es la variable independiente? X. ¿Sí? Sí. Miren, yo cuando estaba en la secundaria, me acuerdo que ustedes saben que es eje Y, eje X. Y cuando estaba en la secundaria los puse al revés. Puse X, Y, el vertical X y el horizontal Y. Y mi profesor me dijo, le estás dando en la torre todas las matemáticas. A lo mejor no me supo decir por qué, pero la respuesta es, hay una tradición, hay una nomenclatura, hay una regla que dice que el horizontal debe de ser la variable independiente, que es X, y la vertical, la dependiente, que es Y. Y depende de X. Esto es por tradición. Seguramente se le ocurrió así al buen camarada, y ya les dije que yo soy anticomunista. ¿Sí? Camarada es amigo, bueno, ok, o sea, colega, ¿sí? ¿Sí o no? O sea, ¿sí? Sí, porque desafortunadamente ya ellos se lo mueven por otro lado. Entonces, ya es una tradición. Así se le debe haber ocurrido a Descartes, que fue el que propuso la geometría analítica, ¿no? El que lo puso así, ¿sí o no? Y de hecho, vean cómo todo es tradición. Así lo propuso el buen Leibniz. Y dijeron, oye, pues es que Leibniz es Leibniz, y aparte esto es genial, hay que utilizarlo, ¿sí o no? Pero si yo pongo, por ejemplo, dx en dy, no estaría mal, pero si yo sigo las reglas sería el recíproco de la derivada. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Hay reglas en matemáticas, hay tradiciones que hay que respetar, y es importante eso. Las cosas no son como me parecen, como yo crea o como las autoperciba. No, aquí eso no sirve. ¿Sí? Es como es. Por eso hay muchos que les cae muy mal Aristóteles. ¿Sí? Pero bueno, luego hablamos de eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? A X le sumo un cambio, le estoy sumando un cambio. Si X le sumo un cambio, va a cambiar.
Y entonces esto es el cambio que el nuevo valor de Y. Esto va a ser, fíjate, a ver, Y inicial es ¿quién? F de X, ¿sí o no? Y final va a ser ¿quién? Sí, ¿por qué? Pues porque cambió, ¿sí? Ese es el paso 1, el valor cambiado de Y. El paso 2, ¿qué es? Es el delta Y. ¿Por qué? Porque es el valor final de Y menos el valor inicial de Y. Ese es el paso 2. Lo que cambia la Y, la función. Bien, ¿esto qué es? Esto es el delta Y entre delta X. ¿Sí o no? Sí, porque dijimos que H es delta X. ¿Sí o no? Sí. Y esto que viene siendo el límite cuando delta X tiende a 0 de F de X más delta, bueno, lo voy a poner en vez de H delta X. Ya dijimos que es lo mismo, ¿no? Y esto que viene siendo la derivada. La tasa de cambio cuando esos cambios son muy pequeños, ¿sí o no? Entonces, esto, muchos libros le llaman cociente medio de incrementos. ¿Cómo cambia la función con respecto al cambio de la variable? ¿Sí? ¿Qué tanto cambia la función o la variable dependiente con respecto al cambio experimentado por la variable independiente? Ahora, ¿esto en qué es diferente con esto? Que esto es cómo cambia la función con respecto al cambio experimentado por la variable independiente, pero cuando esos cambios son muy pequeños, prácticamente en ese momento, ¿sí? En ese momento, en ese instante, ¿sí? Por eso muchos libros a este le llaman cociente instantáneo de incrementos. Hagan de cuenta que yo voy a mi coche, esto lo vieron incluso en su clase, yo voy en mi coche de aquí a Celaya. A ver, ¿qué distancia hay de aquí a Celaya? 70 kilómetros. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Salgo a las 12, llego a las 12:30. ¿Cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuánto dijimos? ¿30 minutos? ¿Cuánto? 30 minutos. 30 minutos, o sea, media hora. ¿Sí están de acuerdo? Bien. ¿Cuál fue la velocidad? Bueno, sí, velocidad porque sé que voy a Celaya. La velocidad va a ser 140 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Sí o no? Esa es la velocidad. Esto es la velocidad promedio. Es el delta X entre delta T, donde X es distancia. Es la velocidad promedio. ¿Sí o no? Pero no es la derivada, porque la derivada es la velocidad instantánea. ¿Y esa cuándo la ves? Cuando, por ejemplo, vas llegando a la caseta, ves el velocímetro en ese momento y dices voy a 80 kilómetros por hora, entonces tengo que ir frenando. Freno, llego a la caseta, pago, veo el velocímetro, ¿qué velocidad llevo? Cero. En ese momento es de cero, en ese instante. Luego ya me pagan, empiezo porque pues voy en estándar, ¿sí? Primera, voy a 15 kilómetros por hora. En ese momento ya voy a meter tercera, no segunda, tercera igual se me apaga. Segunda, ¿no? Voy a 40. Entonces ya voy a meter tercera, 60, ahora sí meto 4, 80, meto quinta, ya voy a 100, meto sexta, ya voy a. ¿Sí o no? Pero eso viene del velocímetro, eso viene siendo la derivada. Es velocidad, ¿no? En ese momento, en ese instante. Por eso es que la derivada
es como la fotografía. Si yo, por ejemplo, dejo caer este lumón, ¿sí? Ahí hay cambio de altura, tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Velocidad, aceleración. Bueno, de hecho la aceleración es la misma. Pero, ¿dónde está la derivada? Porque dirían, no, pues, ¿dónde está la derivada? Cuando le tomo una foto y digo, ching, aquí va 2 metros por segundo. Aquí va 5 metros por segundo. Aquí va 8 metros. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la derivada. En ese momento. Eso, si no lo entendieron, está difícil. Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos 3 minutos. Bien. Entonces observen cómo yo aquí tengo que calcular esta área, ¿sí? Que está pues en un color un poquito como cremita. Es un área que está debajo de una curva sobre el eje X y limitada por valores de la variable que, dependiente o independiente. Independiente. Tiene que ser la variable independiente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero observamos que esta área es irregular. No es un área bonita, un área que yo pueda calcular muy fácil. ¿Por qué? Porque las áreas bonitas o que puedo calcular muy fácil son las de los polígonos. Y los polígonos están limitados, o sus fronteras, porque dijimos que debe de ser así, son lados. Aquí no, son curvas. Son áreas irregulares. Dicho sea de paso, hay polígonos irregulares también. Pero yo sé calcular área de polígonos. Las formulitas que vi desde la primaria, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, si yo quiero, lo que puedo hacer es lo que observé aquí. Puedo aproximar un área irregular mediante áreas de polígonos bien definidos que puedo calcular con una fórmula muy sencilla, pero aproximar porque va a haber un error, ¿verdad? Si se fijan aquí en estos casos, en los 4 que tenemos, aumenta el número de rectángulos, ¿sí? Al aumentar el número de rectángulos disminuye el error. En este caso el error es por exceso. ¿Está de acuerdo que la suma de las áreas de los rectángulos siempre va a ser mayor que la área radial? ¿Sí? Esto es aquí porque no les pregunté, pero es una función creciente. Va a haber funciones donde, si en un intervalo es decreciente, probablemente el error sea por faltante. Aunque esto también va a depender de qué punto estamos tomando como valor muestral para sacar esas áreas. Y bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Les ofrezco pues una clase para